días, para aquellos que no saludé todavía. Pensaba, hoy temprano, por gracia del Señor, estamos terminando Santiago, ya el último mensaje, Santiago capítulo 5, los últimos dos versículos, Santiago 5, 19 y 20, y pensaba un poco, qué lindo, qué privilegio poder terminar otra carta más. Y por supuesto que al estudiar como lo hacemos, nuestro anhelo es que podamos tener un mayor entendimiento de las Escrituras, un mayor entendimiento en este caso, de la Epístola de Santiago. No pretendemos desde ya que nos acordemos todos los mensajes, ni la interpretación de cada versículo, eso no va a pasar, pero sí que a medida que estudiamos, por un lado el Señor seguramente nos ha tocado con cosas distintas a cada uno, me imagino, cosas distintas que a lo largo del estudio de Santiago nos ha impactado, pero también a medida que releemos la carta o leemos otras cartas del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, otra parte de las Escrituras, vamos conectando y entendiendo y nos va dando un panorama más amplio. Y por un lado, estudiar como estudiamos, así un libro de manera secuencial, es ir como muy despacito, por un lado, porque vamos casi que porciones cortas de las Escrituras, avanzando muy lento. Piensen que estamos a veces, 6 meses, 7 meses, depende de la epístola, para estudiar una epístola, o sea, avanzamos a paso lento por un sentido, pero en otro sentido a paso firme, porque vamos viendo casi que tratamos, ¿no?, de ver el texto en la mayor profundidad posible. Entonces pienso que es precioso cómo lo hacemos y bueno, para mí siempre es lindo hacerlo de esta manera porque cuando empiezo a estudiar una carta, muchas cosas no sé, y cuando termino de estudiarla, entiendo un poco más. Y ese es mi anhelo, que también suceda con ustedes. Así que Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Leo y luego oramos. Dice la palabra de Dios: Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oramos. Amado Señor, damos gracias por poder estudiar tu palabra. Gracias por habernos permitido recorrer esta epístola, Señor, y quizás tener un poco más de comprensión de tu palabra. Señor, gracias porque me imagino que como lo hiciste en mi vida, lo habrás hecho en la vida de mis hermanos, Señor, y has hablado, nos has pastoreado, Señor, nos has confrontado, nos has consolado. Damos gracias por tu fidelidad en todo este tiempo y pedimos ahora también esta mañana que tú uses una vez más tu palabra como siempre lo haces, Señor, y nos ayudes a estar atentos, nos pastorees, podamos quedar impactados, Dios, por favor, por tu persona, por tu evangelio. Ayúdanos, Dios, por favor, a amarte más, a temerte más, a vivir más para tu gloria. Y te pedimos también, Señor, por aquellos que están en medio nuestro y no te conocen, que tú les llames, por favor, al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una película cristiana bastante linda, creo que la he comentado en alguna ocasión, de un hombre que viaja al futuro, donde se estaba hablando en su tiempo de predicar a Cristo, de predicar moralidad sin nombrar a Cristo, lo deben conocer la mayoría, y entonces este hombre viaja al futuro y se le muestra las consecuencias de lo que sería predicar moralidad sin nombrar a Cristo, y era todo un desastre. Pero lo cómico, digamos, es que en realidad cuando esta persona, es como del 1800, no recuerdo, pero cuando esta persona viaja al futuro, en realidad la iglesia es lo que es hoy en día. Esa es la realidad. Eso es lo más triste. O sea, no es que se le muestra algo distorsionado, sino es lo que es hoy en día. O sea, el hombre viaja y cuando la película te empieza a mostrar lo que este hombre empieza a ver en las iglesias, es exactamente lo que se ve hoy en día. Y hay una escena muy graciosa, pero también muy trágica,
que en un momento este hombre se empieza a congregar en una iglesia de ese momento. Y entonces, en una ocasión, uno de los diáconos, creo que era, tiene que ir a visitar una familia que recién había llegado a la iglesia, recién había acercado. Entonces, tenía la tarea este diácono de ir a visitar y le pide a esta persona que viajó en el tiempo, digamos, que lo acompañe a ver a esta familia. Y es muy gracioso porque este hombre, este diácono, que está tratando de hacer que estas personas se congreguen en esa iglesia, le empieza a decir, bueno, tenemos un programa de fútbol, veo que tienes un chico acá, tienes un programa de fútbol para tu hijo, y tenemos también un campamento en el verano, no recuerdo qué cosas, pero cosas así le decía, un campamento de verano ahí también para tus niños, y tenemos tal cosa, y tenemos tal actividad, y tenemos esto otro, y podemos ofrecerle a las mujeres esta otra cosa. Actividades, eso es lo que le estaba ofreciendo, actividades. ¿Cómo, vamos a decir, cuál es el atractivo para congregarse en esa iglesia? Las actividades. Tener una iglesia llena de cosas, llena de actividades. Actividades para las mujeres, para los niños, para los adolescentes, para los hombres solteros, para los hombres casados, para los hombres que se piensan casar, para los matrimonios de menos de 10 años, de más de 10 años. Todo lleno de actividades. Entonces, una actividad para cada gusto. Hace poco, pensando en esto, estaba investigando sobre una iglesia y veía por internet las publicaciones de esta iglesia. No es una iglesia, digamos, del Evangelio de la Prosperidad ni nada que ver. Y me llamó algo la atención. Que había muy pocos sermones en internet de la iglesia, pero estaba llena de actividades. Vos entrabas y había un pelotero ahí enorme y un inflable y los niños ahí, todo en la iglesia, todo en la iglesia, y después había los jóvenes cocinando, no sé, torta frita, y las mujeres que se juntaban a comer, y todo lleno de programas, de actividades. Pero creo que los sermones que había en internet lo podía contar con una mano. No había textos, no había referencia a las escrituras, todo tenía que ver con actividades. Y la realidad es que, pensando en esto que digo, hoy en día, hermanos, no hay mucha diferencia entre un club, lo que pasa es que ya no hay clubes. Entonces, las iglesias fundieron los clubes, porque no hay mucha diferencia. Lo que se hace hoy en una iglesia y lo que se hacía anteriormente en un club, no hay mucha diferencia. La única diferencia es que quizás en una iglesia oramos antes de comer. Quizás, ya tenemos que decir la palabra quizás, no va a haber un boliche ahí, quizás, lamentablemente hay que decir quizás. Pero no hay mucha diferencia. Las iglesias se han transformado en proveedores de servicio, y eso pasa en iglesias sanas y en iglesias no sanas. Y yo sé que esto que voy a decir es ofensivo y no quiero ofender a nadie, pero la verdad lamento decir que lo he escuchado miles de veces. No ha pasado en esta iglesia, pero sí en Buenos Aires. Personas se van de sus iglesias sanas a otras iglesias sanas porque no hay programa de jóvenes para sus hijos. No hay programa de jóvenes para los hijos. Ahora, no lo dicen así. Algunos sí, pero otros no dicen así. Pero cuando vos rascás un poquito, investigás, lo que hay detrás de eso es: no hay programa de jóvenes para mis hijos, no hay programa de niños para mis hijos, no hay programa de mujeres para mi esposa. No están las actividades que yo quiero. De vuelta, si se van de una iglesia sana, es muy raro que lo digan así. Algunos sí, tienen el coraje de hacerlo, otros no. Y empiezan, excusas. Una vez hablaba con una persona, al final no se quedó en nuestra iglesia, porque no había reunión de jóvenes en ese momento, pero vino y me dijo, yo me voy de la iglesia donde estoy porque no hay jóvenes para mis hijas, dijo. Yo no le dije nada, dije, acá tampoco, ¿no? pero así, literalmente me lo dijo, me voy porque no hay programa de jóvenes. Hemos transformado la iglesia en un proveedor de servicios, donde la iglesia está para ofrecerle a las personas los programas que ellos quieren. Pero eso no es la iglesia, hermanos, no es la iglesia. En la iglesia nos juntamos para adorar a Dios, para edificarnos unos a otros
y nos expandemos para evangelizar. Eso es lo que hacemos. Nos reunimos para adorar al Señor, exaltar su nombre, edificarnos unos a otros y nos extendemos en la semana para evangelizar. Así que lo que debo buscar en una iglesia no es una iglesia que satisfaga mis necesidades, sino debo buscar una iglesia donde Dios sea el centro y donde yo sirva a mis hermanos de manera desinteresada. Debo buscar una iglesia donde Dios sea el centro, lo cual implica, por supuesto, que su palabra sea el centro, y donde yo pueda edificar a otros. Ser edificado, por supuesto, y edificar a otros. Y de eso nos va a hablar Santiago en este texto, en esta mañana. Nos va a hablar justamente de eso, que la iglesia no es un proveedor de servicios, sino que la iglesia es un lugar donde los miembros de la iglesia velamos unos por otros. Santiago nos va a decir que en esta mañana que los miembros de la iglesia debemos velar unos por otros. Hacemos mucho énfasis en el curso de membresía sobre esto. Cuando vos te haces miembro de una iglesia es porque te estás comprometiendo a rendir cuentas, en primer lugar, pero en segundo lugar te estás comprometiendo a velar por otros. Vos no te estás sumando a la iglesia porque tenemos en esta iglesia los programas que a vos te gustan. Si vos te estás sumando a la iglesia porque tenemos los programas que a vos te gustan, déjame decirte que no sé si vamos a tener siempre esos programas. No lo sé. Quizás sí, quizás no. Quizás variemos. Siempre hablamos sobre eso. Según el crecimiento de la iglesia y la necesidad de la iglesia, iremos variando. El fundamento no cambia, ¿no? El Señor, el Evangelio, la predicación de su palabra, pero las reuniones dominicales, hay cosas que son fundamentales, pero hay otras que variamos. Así que vos no tenés que ser miembro de una iglesia porque tenemos los programas que te gustan, sino que los miembros de la iglesia debemos velar los unos por los otros. Y lo primero que nos va a decir Santiago, que los miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad de velar por la condición espiritual de nuestros hermanos. Eso es lo primero que Santiago nos va a decir. Nos va a hablar de cómo es este ministerio unos a otros. Y lo que primero nos va a decir Santiago es que si vos sos miembro de una iglesia, de esta iglesia, tenés la responsabilidad de velar por la condición espiritual de tus hermanos. Noten conmigo versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago está cerrando esta sección. Él comenzó, no sé si recordarán, porque fue hace un tiempo, pero él comienza, luego del saludo, versículo 1, 1, en 1:2, ya con un imperativo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, comienza casi su epístola con un mandamiento, luego del primer versículo. Y cierra su epístola con un mandamiento. Noten ahí versículo 20, sepa, es un imperativo. Sepa, considere, tenga en cuenta. Esta es una carta práctica, sumamente práctica, y del momento 1 al momento final, Santiago nos está dando órdenes. Y acá Santiago está cerrando su carta. Si ustedes ven ahí en el versículo 19, Santiago dice, hermanos míos. Esa frase, hermanos míos, nos da a entender de que Santiago está ya concluyendo. Pero no concluye como lo suelen hacer las epístolas. Mandar saludos, saludar a fulano, saludar a mengano, oren por mí, oren por tal cosa. O como Pablo, ¿no? Al final de sus cartas cuenta en muchas ocasiones sus planes misioneros, etc. No hay nada de eso, Santiago. Santiago empieza dándole mandamientos, instrucciones, y termina dándole instrucciones. Esta sección tiene cierta conexión con el pasaje anterior, porque ahora nos va a hablar del pecado, Santiago. El tema del párrafo anterior, versículos 13 al 18, es la oración. Lo hemos visto, creo como 7 veces se repite la oración, pero está el tema del pecado. Si ustedes ven ahí en el versículo 15, dice, si hubiere cometido pecado. En el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas. Luego termina hablando de la oración de Elías, que es una oración que se hace en la apostasía de Israel, en el pecado.
Y Santiago ahora cierra tomando el tema del pecado, cierra haciendo un llamado a velar por la condición espiritual de nuestros hermanos, específicamente por su pecado. Y Santiago usa una expresión que es: si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. No está pensando en alguien específico, Santiago. No está pensando en un grupo específico de personas de la iglesia. Nos da a entender, Santiago, que este puede ser cualquier persona, cualquiera. No está diciendo si los menos espirituales, si los más maduros, si los... No. Cualquiera. Absolutamente cualquier persona. Esta persona que se extravía de la verdad puede ser vos o puedo ser yo. Es cualquier persona. Usa dos pronombres indefinidos. Cualquier persona se puede extraviar y, como vamos a ver, cualquier persona debe hacerle volver. Cualquiera. La idea ahí de extraviar es que se va alejando gradualmente de la verdad. Esta es una persona que, digamos, no es que de un día al otro se aparta, sino es una persona que parece algo gradual. ¿Vieron como cuando se cambia de carril, de riel a un tren? Es nada, es casi que minúsculo la diferencia. Pero cuando eso, digamos, un tren que va por acá y se le cambia el riel, ni se nota. Si vos estás arriba del tren, ni te das cuenta. Pero con los kilómetros y kilómetros y kilómetros, termina en cualquier otro lado. Bueno, esta es la idea. Alguien que de a poquito se empieza a extraviar, como de vuelta, quizás como un barco, como cuando desatás un barco y empieza ahí la marea. Y al principio no te das cuenta, está en el mismo lugar, pero de a poquito, y cuando te das cuenta, ya está en cualquier otro lado. Bueno, Santiago está hablando de personas así, que se han extraviado, de a poco están extraviando de la verdad. Esta expresión de la verdad no necesariamente tiene que ver con un error doctrinal. O sea, no son personas que están ahora predicando otro evangelio. Nosotros vemos que en la epístola de primera de Juan, las personas que se habían extraviado, digamos, se habían ido, su problema era un error doctrinal. En Gálatas vemos que el problema es error doctrinal. Pero acá pareciese que no tiene que ver tanto con el error doctrinal, porque Santiago casi que no corrige errores doctrinales en la carta. Incluso no hay tanto desarrollo así de grandes doctrinas. Están metidas ahí, pero no hay grandes desarrollos, porque nos da la idea que parece que el problema con estas personas no es tanto un problema doctrinal, sino parece que es un problema moral, podemos decirlo, un problema de vivir el evangelio. Nosotros vemos algo que notamos en las Escrituras, que una característica del pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es que tiende a alejarse del Señor. Eso vemos como una característica. El pueblo de Dios tiende a alejarse del Señor. Cuando Dios está por introducir al pueblo de Israel en la tierra, su tierra prometida, en la tierra que Dios le prometió, en Deuteronomio capítulo 13, me llama mucho la atención que Dios les advierte sobre esto. Les advierte sobre el peligro de desviarse. En Deuteronomio 13:6, Dios le dice al pueblo: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Le dice Dios: no consentirás con él, no consentirás. O sea, Dios ya lo veía. Cuando ustedes entren en la tierra prometida, va a haber personas dentro del pueblo de Dios que les digan: vamos a adorar a otros dioses, hay dioses mejores. El que le dice esto, noten que es tu hermano, tu hijo, tu madre, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo. Personas
Personas que iban a querer desviar al pueblo de Dios. Y eso fue lo que terminó pasando. Personas desviaron al pueblo de Dios de su palabra. En Hebreos 3:10 dice, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y al poquito tiempo, ya el pueblo de Israel se va como un barco en el mar, se va alejando. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento no vemos cosas muy distintas. Pasa exactamente lo mismo. Dios le advierte a su pueblo, a la iglesia, Dios le advierte que tengan cuidado de apartarse de sus caminos. Dice en 2 Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, la de los falsos caminos, la de los falsos maestros. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 2 Timoteo 4:9, pero porque Demas, ¿quién es Demas? El compañero de misiones de Pablo. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, alguien que servía ahí con Pablo. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que una característica que vemos es que los creyentes somos tendientes, sea por otras personas que nos están ahí susurrando al oído y diciendo, no, esto no es tan así, esto no es tan así. Servir a Dios no hay que tomárselo tan en serio. Esto es muy legalista, esto es muy así, esto es muy asá. Nos susurran y en un sentido nos quieren seducir a seguirlos. Santi predicó sobre eso en Judas. O sea, nuestro corazón, hermanos. O sea, nuestro corazón. El pecado, como decimos, que leímos en Hebreos 3:12, que el pecado nos engaña. Pensamos que vemos todo con claridad y no vemos todo con claridad. Y el pecado nos engaña y nos vamos extraviando. Y Santiago está hablando acá, Santiago tiene en mente acá a los miembros de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Por la frase, entre vosotros. Entre vosotros. O sea, Santiago está pensando en una persona que nos visita esporádicamente, cada tanto. No está pensando en alguien que vino una vez, a la pasada, quizás vino 1 o 2 veces y no vino más. Santiago está pensando en miembros de la iglesia, por eso dice, entre vosotros. O sea, piensen que Santiago le está diciendo hermanos míos, lo cual entendemos que Santiago está teniendo una audiencia en mente, y ahora les dice entre vosotros, lo cual las personas que están leyendo esta carta entienden quiénes son entre nosotros. Ah, me está hablando de este hermano, de este hermano, de este hermano, de este. Entienden quiénes son entre vosotros. Y Santiago dice que debemos nosotros velar por estas personas, hacerlas volver, dice. Y Santiago tiene mucha conexión con los evangelios. Ya vimos, recuerdan cuando vimos en Mateo, en Santiago 5:13, la prohibición a jurar, ¿recuerdan? Que no debemos jurar. Y casi es una copia casi textual, aunque el evangelio de Mateo se escribe después, pero es casi una enseñanza idéntica a la que Jesús enseñó. ¿Recuerdan? En Mateo capítulo 5, casi igual. Cambia al final, pero es casi lo mismo. Y lo que Santiago está enseñando acá, lo mismo, es casi idéntico a lo que encontramos en los evangelios, también en el evangelio de Mateo. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 18, versículo 12, dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría? La palabra ahí, descarriar, es la misma que acá, extraviado, la misma. Noten. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron, la misma palabra. Y noten la conclusión, es importante la conclusión. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El mismo concepto. Si alguno se ha extraviado y le hace volver, ¿qué hace? Salva su alma de la muerte. ¿Y cómo termina Mateo? Diciendo que la voluntad de Dios es que ninguno de estos pequeños se
pierda. El mismo concepto, misma palabra, es descarriar. Lucas tiene también la misma porción, pero Lucas está hablando de inconversos. Recuerdan, ese es en Lucas 15, donde también está la parábola del hijo pródigo. Lucas está hablando de inconversos, porque cuando cierra Lucas dice, en Lucas 15:7, la misma, ¿no? Si un hombre tiene 100 ovejas y una se descarría, exactamente lo mismo. Pero noten cómo cierra Lucas. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, Lucas está pensando en no creyentes y pone esta parábola en un contexto de no creyentes. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Todos son no creyentes. Respondiendo a una pregunta, ¿cómo es que este hombre está recibiendo publicados y pecadores? Y están estas tres parábolas. Porque Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Pero Mateo está pensando en otra cosa. Y Mateo está pensando exactamente en lo que Santiago está diciendo acá. Está pensando en un creyente que está comenzando a desviarse. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Busca a esta persona. Ahora surge una pregunta, hermanos. ¿Cómo la busca? ¿Cómo la busca? Dice la parábola que un hombre tiene 100 ovejas, una se pierde, las deja y va a buscar. ¿Cómo la busca? ¿Cómo es que Dios busca a esta oveja que se ha perdido, a este creyente? Mateo 18:15. Por tanto, ese por tanto conecta. Dios no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. No quiere que ninguna se pierda. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si alguno le hace volver, salvará su alma de la muerte. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cómo busca Dios a los perdidos? A sus hijos que se están desviando. Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Qué precioso, hermanos, que esto es lo que el Señor hizo. El Señor Jesucristo. Él le dice a Pedro, en Lucas 22:31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, esa palabra una vez vuelto es la misma que usa acá, le hace volver, la misma palabra. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y llama la atención en Marcos 16:7, cuando Jesús resucita, que Marcos agrega un detalle que no agregan otros evangelistas. Ve y dile a los discípulos y a Pedro. El Señor Jesús buscó a Pedro. Y en 1 Corintios 15:5 nos cuenta una aparición a Pedro específicamente. Dice que se le apareció a Pedro y a los 12. Hay una aparición a Pedro que no sabemos qué pasó ahí. Quizás tiene que ver con esto. El Señor Jesús buscó no solamente a Pedro, a sus discípulos que habían pecado. Cuando Él resucita, vayan a buscarlos. Díganle que yo los espero. Él los fue a buscar. De la misma manera, hermanos, es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele. Así que nos preguntamos, ¿cómo hacemos para hacer volver a alguien, como dice Santiago acá, que se ha extraviado de la verdad? ¿Cómo hacemos? Qué sencillo ahora, ¿no? Qué sencillo. Lo exhortamos. Muy sencillo. Lo exhortamos. Nos cuesta, no sabemos qué hacer. Vemos a un hermano que está empezando a tomar un camino no correcto y no sabemos qué hacer a veces. A veces nunca hablamos con la persona. En otra ocasión hablamos entre nosotros y decimos un montón de cosas, pero no con la intención de ayudar a la persona, sino simplemente de que hablamos y ya. Y qué terrible esto, y listo, y quedó ahí. Y pensamos que, le estamos haciendo un bien al hermano, no sé.
A otros le dan ministerios. No te vayas. Conocemos casos así. No te vayas a la iglesia, vas a dirigir la alabanza el próximo domingo. No te vayas, por favor. Justo había pensado que prediques el domingo que viene. No te vayas, por favor. Tengo para ofrecerte este ministerio. Por favor, no te vayas. Y hacemos un montón de cosas, hermanos, pero la Biblia es muy clara. Lo confrontamos. Le reprendés. Y si no te escucha, ¿qué haces? Agarrás a otro y vas y le decís, hermano, yo hablé con vos la semana pasada. Bueno, démosle un poco más de tiempo. El mes pasado, hace 2 meses. Y noto que no cambiás. Y por eso vine acá con este hermano a hablar con vos porque nos preocupa. Nos preocupa tu situación. De verdad. Eso es lo que hay que hacer. Ve y repréndele. Hermanos, en la iglesia hay algo que debe ser normal y es la exhortación unos a otros. Debe ser un aire que se respira. Cuando alguien te exhorta, no debe ser algo que vos digas, ¿y este qué me viene a decir? Debe ser lo normal. Claro, tenés razón. Si yo ayer se lo dije a otro, hoy vos me lo dices a mí, y pasado se lo dice a otro. Debe ser normal. Me encanta, dice Wayne Grudem en su teología sistemática, dice, es más, si los miembros de la iglesia practicaran activamente en dar palabras privadas de amonestación gentil y en oración unos a otros, cuando se ve la primera evidencia de conducta de pecado, muy poca disciplina eclesiástica formal habría que aplicar, porque el proceso empezaría y terminaría con una conversación entre 2 personas y nunca llegaría a saberlo nadie más. Cuando se respira Mateo 18, casi nunca llegamos. Bueno, llegamos por supuesto, pero se disminuye los momentos que llegamos a una disciplina. Porque cuando la persona peca, y de vuelta, no estoy hablando acá de un pecado, ¿no? Todos pecamos, no estamos hablando de eso, si no, no podríamos respirar, ¿no? Porque todos pecamos. Estamos hablando acá de conductas de pecado. Por eso dice que uno se empieza a extraviar. Santiago no está pensando en alguien que comete un pecado, que una vez le habló mal a su esposa, como todos alguna vez lo hacemos. No, el punto es que cuando ve que esta persona empieza a repetir esto de manera continua, o sea, se empieza a extraviar, se empieza a alejar, este patrón pecaminoso va en aumento. Debemos exhortarnos unos a otros. Y me encanta, hermanos, me encanta acá un detalle que lo salteamos, ya lo dije igual, pero lo salteamos. Y me encanta. El pronombre indefinido. Alguno. Me encanta eso. Alguno. Cualquiera. Un miembro cualquiera. Cualquier persona, cualquiera de la iglesia. A veces nosotros pensamos que cada problema hay que llevar a los pastores. Y vos decís, pastor, ayer fulano vi que le habló mal a su esposa. ¿Y le dijiste algo? No. ¿Y por qué no le dijiste algo? No me lo digas a mí, anda a decirlo a él. Cualquier persona. En Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno, y de vuelta, noten el pronombre indefinido. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si alguno es sorprendido en alguna falta, cualquiera de ustedes, los espirituales, está hablando de personas maduras, personas preparadas en la palabra, cualquiera, restáurele. 1 Tesalonicenses 5.14, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, calentéis a los de poco ánimo, etc. Hermanos, cualquiera de nosotros. Los pastores vamos a dar cuenta por la iglesia, somos los primeros responsables. Por supuesto, eso dice Hebreos 13:17. Pero la tarea de cuidarnos unos a otros es de todos, absolutamente de todos. Ahora, es lo más sencillo esto. No sé si no hay nada rebuscado acá, es muy sencillo. Vos ves que tu hermano empieza a tener conductas de patrones de conducta pecaminosos, ¿y qué haces? Le exhortás. Tan sencillo, tan fácil, tan simple, pero que nos cuesta. Es lo que más nos cuesta. ¿Saben por qué nos cuesta hacer esto? Porque tenemos que pensar de esta manera. Acá dice de un hermano que se ha extraviado. ¿En qué pensamos generalmente esto? A una persona que está en el medio del océano y el barco se le está hundiendo y caen ahí los de la prefectura con el helicóptero
¿Y qué está haciendo la persona? ¿Esperando qué? Que lo rescaten. Y cuando llega el helicóptero con los de prefectura, ¡wow, gracias! No te dan las palabras, no vemos ahí las películas siempre de rescate, ¿no? Y están ahí en medio de la nada y cae el ejército ahí a rescatar a los soldados que quedaron ahí atrincherados y ¡wow, gracias! Gracias. Casi que no sé, nos van a nosotros abrazar a la persona. Pero ¿saben qué? La persona que está extraviando acá no está esperando ser rescatada. No está esperando ser rescatada. Esa es la diferencia. Es como cuando vos vas, no sé, imagínate, de la iglesia a tu casa en auto, lástima acá todos vivimos tan cerca, pero vas de la iglesia a tu casa en auto y alguien te empieza a indicar el camino. Te molesta. Porque, ya sé, y doblar a la derecha, ya sé que tengo que doblar. O sea, todos los días vengo. Todo el día, no necesito que me digas, te molesta, ¿no? Cuando alguien te empieza a indicar cómo llegar a un lugar, gracias, ya sé. Cuando vas ahí y tu esposa te dice, acelerá, frená, pasa, gracias, ya sé cómo manejar, no necesito que me digas, está bien, ya sé manejar. Y estamos pensando en este caso, cuando alguien te va a exhortar, pero vos no estás esperando que te exhorten, no estás esperando ser rescatado. Alguien se te acerca y te dice, hermano, noto que en los últimos 6 meses no te congregaste un mes seguido, un mes. ¿Por qué no te metes en tus cosas? ¿Qué me viene a decir este? ¿Qué tiene acá que venir a decirme? ¿No? ¿Qué me está tomando lista? Porque nos molesta, nos molesta. Nos enojamos. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Por qué me preguntás? Nos molesta, hermanos. Y eso es lo duro, ¿no? Acá no suena gracioso, claro, pero nos cuesta muchísimo, muchísimo. Yo sé que ha sido así. A veces exhortar a personas nos han costado amistades. Exhortar a una persona nos ha costado amistades. Hemos exhortado a una persona, quizás nos contó algo, nos vino como a llorar la carta, y cuando nosotros la exhortamos a la persona, no vino más. A todos nos ha pasado en alguna ocasión. Exhortamos a un hermano que vemos que no está bien y el hermano no te habla más. O sea, te empieza a manejar distante. Hay un precio que pagar. Dice un comentarista, reprender con tacto a las personas que se está desviando de la verdad es una de las tareas más difíciles en la obra de la iglesia. Una de las tareas más difíciles. Y tal es así, para una ilustración, que a veces pasa, alguien te viene a contar algo de una persona y está a veces diciéndote, pero casi que se está rasgando las vestiduras, y vos le escuchás, y al final le decís, bueno, ¿por qué no vas a hablar con la persona? No, está bien, ya creo que ya no me molesta tanto. Está bien, no, creo que estaba distorsionando un poco la situación. Porque nos da como pánico. Claro, imagínate, te va a acercar a alguien que no es que está esperando que lo vayas a rescatar. Te va a acercar a alguien que piensa que está genial. Y te va a acercar a decirle, hermano, ¿sabes qué? Me parece que no estás bien. Nos da como ataque de pánico. Pero es lo que debemos hacer. Es lo que debemos hacer. Entonces, en primer lugar, Santiago habla de la responsabilidad. Si sos miembro de una iglesia, tenés la responsabilidad, alguno, cualquiera. Cualquiera de nosotros se puede desviar, cualquiera de nosotros, y cualquiera de nosotros debe ir a esa persona. En segundo y último lugar, para que no se pongan mal, vemos el resultado. En primer lugar, vemos la responsabilidad de velar por la condición espiritual de mis hermanos. En segundo lugar, vemos el resultado de velar por la condición espiritual de mis hermanos. Y ahí dice, versículo 20, sepa, hay un mandamiento acá. Es como Santiago está hablando, la palabra ahí es, ten en cuenta, considerá, ese es el mandamiento. Simplemente es eso, no es andá, considerá. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su alma, salvará un alma, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y me encanta esto porque Santiago nos anima con el beneficio. El mandamiento no es andá, no es decile, no es exhortalo, sino es sabé. Sabé, vos tenés que saber esto. Los beneficios, hermanos, son eternos. O sea, es como que, de vuelta, Santiago está diciendo andá, es como, para usar la ilustración que usé antes, te están diciendo sobre una persona y vos decís, bueno, decíselo, andá, decíselo. Y te agarra ahí como, no, ¿por qué no se lo decimos mejor? No, andá, decíselo, dale, andá. Y ya te hace un nudo en la panza, esa noche no dormís, te cae mal la comida, te peleas con tu esposa porque no quisiste comer anoche,
se te hace un nudo en la panza, es horrible. Pero Santiago te quiere animar. Hermano, los beneficios son eternos. Dice que salvamos un alma de la muerte. Qué precioso, salvamos un alma de la muerte. Ahora, es complejo esto, lo que Santiago dice acá, porque, bueno, ¿en qué sentido lo salva de la muerte? ¿En qué sentido? Bueno, podríamos pensar en la muerte física, ¿no? 1 Corintios 11:30. Algunos toman la cena indebidamente, hay muchos enfermos y muchos mueren. Entonces podemos pensar que lo está salvando de la muerte física. Pero no lo está salvando de la muerte física. Por dos motivos. En primer lugar, porque dice salvará su alma. Eso es una referencia no solamente al alma, a la persona entera, ¿no? Porque la que se pierde en el infierno no es solamente el alma de la persona. Es la persona con cuerpo resucitado en el infierno. Entonces, cuando habla de salvar su alma de la muerte, está hablando de la condenación eterna. Lo salvará del infierno. Pero además, la palabra muerte se usa 2 veces en Santiago, solamente 2 veces. Una es acá y una es en capítulo 1, donde habla de que la concupiscencia una vez engendrada a luz la muerte. Y está hablando ahí de la muerte eterna, de cuando una persona en medio de la prueba apostata. Y claro, todo esto empieza a darnos cortocircuitos en nuestra mente, porque nosotros creemos, está en nuestra declaración de fe, que la salvación no se puede perder de ninguna manera. Y también creemos que ¿quién salva? El Señor. Nosotros nos salvamos, lo hemos dicho, nosotros predicamos el Evangelio, pero ¿quién salva? El Señor. Entonces, ¿cómo es que nosotros salvamos a alguien en primer lugar? O sea, ¿cómo yo puedo salvar a alguien? Y en segundo lugar, peor todavía, ¿cómo puedo salvarlo de la muerte eterna? Bueno, algunos estudiosos llegan a la conclusión que está hablando de la pérdida de salvación. Algunos comentaristas, hay un comentarista, yo uso bastante, su comentario es bueno, pero es arminiano. Nosotros no somos arminianos, es arminiano. Y dice este hombre, Grant Osborne, ¿no han escuchado que lo he nombrado? Noten lo que él dice en su comentario. Como dije anteriormente, el problema es con la pérdida de la salvación. La apostasía, no solo la reincidencia. Y dice en otra parte, más adelante en su comentario, connota apostasía, no solo retroceso. Entonces algunos dicen, bueno, acá Santiago está enseñando la pérdida de salvación. Bueno, Santiago no está enseñando la pérdida de salvación de ninguna manera. En primer lugar, porque el caso es hipotético. En primer lugar, si alguno, pero no, es hipotético no en el sentido de que nadie se puede extraviar, sino en el sentido de que es hipotético porque el resultado, ¿cuál es? Que vuelve la persona. El resultado es que vuelve. Santiago no está diciendo que la persona se va a perder, sino está diciendo que, como vamos a ver, se pone en un camino que conduce a la muerte y a algunos otros le hace volver. En segundo lugar, bueno, la Escritura claramente enseña en otros lados claramente que la salvación no se puede perder. Un pasaje muy claro en que la salvación no se puede perder es Juan 10:27. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. La palabra ahí, la frase, no perecerán jamás, a nosotros se nos pierde porque no sabemos griego, pero en idioma original es una frase, un negativo casi extremo. Así lo traduce un teólogo. No perecerán, repito, no perecerá en lo más mínimo. O sea, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las tengo en mi mano, y no perecerán jamás, es una forma de negación enfática. Jamás, nunca, repito, no pueden perecer. Imposible. Bueno, el pasaje que leyó ese de Romanos 8, que nada nos puede, 8, 38, 39, nada nos puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada. Fuera de Dios todo es creado. Así que Dios nos va a perseverar, nos va a hacer preservar, eso es claro. Entonces, ¿por qué Santiago? ¿Por qué Santiago está hablando así? ¿Por qué Santiago está diciendo que yo puedo salvar a alguien en primer lugar y que alguien puede perder su salvación? No dice eso, pero digamos, parecería dar a entender que que un verdadero creyente que está entre vosotros se puede perder por la eternidad. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es porque Santiago no está acá hablando de lo que Dios hace, sino está hablando de lo que nosotros debemos hacer. ¿Dios va a preservar a sus hijos? Amén.
Sí, claro que sí. Ninguno se va a perder. Están en mi mano, dice Jesús, y en la mano de mi Padre, y nadie los puede arrebatar. Ningún creyente se va a perder. Pero la pregunta es, ¿cómo hace Dios para que los creyentes no se pierdan? Bueno, una de las maneras, no es la única, pero una de las maneras, y quizás la más común, es que usa la iglesia. Usa la iglesia. Santiago acá dice un pecador porque está hablando de alguien, de un creyente que se coloca en el camino de los pecadores. Un miembro de la iglesia que se empieza a desviar, como en el libro El progreso del peregrino. Cristiano en un momento se desvía del camino, pero después vuelve. Se desvía, pero después vuelve. Los creyentes a veces empezamos a desviarnos y Dios quiere usar la iglesia. Por eso dice en Mateo 18:14, la voluntad de Dios no es que ninguno de estos pequeños se pierda. Por tanto, si tu hermano peca, anda y repréndele. Dios quiere usar a la iglesia para que sus hijos, una de las formas, no es la única. En Hebreos dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. A veces no tiene que ver con la iglesia en sí, sino tiene que ver con la disciplina directa de Dios. Pero el punto de eso, hermanos, es que Dios va a preservar a los suyos. Amén. Dios va a preservar a los suyos. Pero Dios quiere usar a la iglesia. Y la apostasía no es como dice este comentarista, Osborne. La apostasía no son creyentes que apostatan. La apostasía son no creyentes que estuvieron en la iglesia y un día se desviaron. Y para mí el caso más claro de esto en las Escrituras son dos pasajes, podríamos hablar extensamente de esto, pero solamente dos pasajes que creo que a ustedes les va a quedar bien claro. El primero de ellos es Judas. Judas es como el prototipo del apóstata. Peor que Judas imposible, estuvo con el mismo Señor Jesús, ni siquiera en una iglesia. Con el mismo Señor Jesús estuvo. O sea, uno de los 12 de su grupo íntimo. Es el caso más extremo de apostasía. Y cuando nosotros leemos los evangelios, si quieren lo pueden hacer como tarea en sus casas, busquen lo que dicen los evangelios sobre Judas. Cuando lean, busquen. Y van a encontrar notas del escritor, como en Juan 6. Cuando Pedro le dice, todos hemos creído y todos tenemos seguidos. Es verdad, pero no todos, porque uno de ustedes es diablo. ¿Se dan cuenta? O sea, Juan nos deja una nota ahí. Ojo acá, subrayen ahí por favor. Judas no era un creyente. Subrayenlo, pero Judas no era un creyente. Y así todo el tiempo. Sí, yo sé, pero no todos. Nos quiere dejar notas que nos da a entender de que Judas no es un creyente que perdió la salvación, que apostató, sino Judas nunca fue un creyente. Y otro pasaje muy claro es 1 Juan 2:19, donde dice, salieron de nosotros, dice Juan, salieron de nosotros, es una referencia a la iglesia, pero no eran de nosotros. ¿Se dan cuenta? Juan lo quiere dejar claro, el mismo que escribe el Evangelio, cuando dice, esto dijo porque Judas no era un creyente, ¿no? En 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero aclara, quiere dejar claro, Juan, no eran de nosotros, no eran. O sea, no es que dejaron de ser, no eran de nosotros. Y acá el motivo, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, porque los creyentes no apostatan. La evidencia de que eran, si fuesen nosotros lo hubiésemos sabido, ¿por qué? Porque hubiesen perseverado. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Un pasaje conocido es Mateo 7:23. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y Jesús qué les responde? Nunca os conocí. No les dice, me acuerdo de vos. Sí, claro, nosotros éramos hermanos, pero ahora ya no somos más. En algún momento los conocí. No, nunca, jamás. Nunca tuvimos ninguna relación. No es que eran y en un momento dejaron de ser. Nunca fueron. Estuvieron, pero nunca fueron. Dice una confesión que la seguridad de salvación se basa en tres aspectos. La promesa de salvación y la protección de Dios. La promesa de salvación y la protección de Dios, cumplidas por Cristo y puestas en práctica por el Espíritu Santo. La promesa y la protección de Dios. En segundo lugar, el testimonio o evidencia del Espíritu Santo. Dice Romanos 8, el Espíritu Santo le da testimonio a otro espíritu. O sea, la promesa de Dios, el testimonio. Y en tercer lugar, dice, la perseverancia de los santos en la santidad, la fe y el amor.
El punto es que Dios nos preserva, pero nosotros perseveramos. Y entonces, ahora se les va, espero que así sea, que se les haga la luz. Cuando leemos muchos textos de las Escrituras, como por ejemplo, Colosenses 1:21 al 23, dice: ahora os ha reconciliado, ya están reconciliados, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios los reconcilió, Dios los va a presentar santos y sin mancha. Pero noten lo que aclara ahora Pablo en el versículo 3. Si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que os habéis oído. O sea, ustedes ya fueron reconciliados, si perseveran. 1 Corintios 1:15-1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Habéis creído? ¿Perseveráis? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y dice, si no, creísteis en vano. Si no, creísteis en vano. El que perseverará hasta el fin, será salvo. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia habla así? Porque el verdadero creyente persevera. El verdadero creyente persevera. Me encanta cómo lo dice de vuelta Gruden, su definición, esta es su definición de perseverancia de los santos. No, escuchen por favor con atención, dice, la perseverancia de los santos quiere decir que todos, yo lo subrayo acá, todos los que verdaderamente han nacido de nuevo, serán guardados por el poder de Dios. Perseverancia de los santos. Todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y noten lo que agrega. Y que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Lo cambia, o sea, todos los que nacieron de nuevo van a perseverar. Y todos los que perseveran son los que realmente han nacido de nuevo. Entonces, cuando Santiago dice que acá de vuelta, si hacemos esto, salvaremos un alma de la muerte, y dice, y cubrirá multitud de pecados, ahí cubrirá multitud de pecados tiene que ver con el perdón de Dios. Tendrá el perdón de Dios. Lo leyó Nahue hoy en el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Transgresión perdonada y cubierto su pecado es lo mismo. El resultado es que la persona obtiene la salvación, vamos a decir así. Pero ¿por qué Santiago habla así? Justamente, nosotros no damos salvación, nosotros no hacemos perseverar a nadie, Dios lo hace, los creyentes van a perseverar, pero nuestra tarea es esforzarnos. Y acá lo mismo que pasó en el sermón anterior, vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y son cosas que no se contradicen. En el evangelismo, hermanos, ¿Dios va a salvar a quien Él quiere? Amén, así lo queremos, ¿o no? ¿Lo queremos así o no? Amén. Dios va a salvar a quien Él quiere salvar. Soberanamente, amén. A los que ha escogido ante la fundación del mundo, amén. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la predicación. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Dios va a hacer lo que Él quiera? Claro que sí, así es Job. Si Dios ha determinado una cosa, ¿quién le va a cambiar? Su alma deseó hizo. Pero si nosotros no oramos, como hemos visto, Dios no responde. En la santificación, ¿Dios va a santificar a los creyentes? Amén. ¿Y yo no hago nada entonces? No. Ocupados en vuestra salvación o santificación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Y en la perseverancia? ¿En la perseverancia Dios va a preservar a los suyos? Amén. ¿Cómo lo va a hacer? Una de las maneras, por medio de la exhortación de la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ustedes noten algo, cuando la Biblia habla de la soberanía de Dios y que Dios va a hacer algo, siempre es un estímulo para que nosotros hagamos algo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, una y otra vez se recita el pacto abrámico, un pacto incondicional. ¿Pero por qué Dios lo nombra? Porque quiere que
el pueblo de Dios haga algo y se vuelva a Él. Pablo dice en 2 Timoteo, todo lo sufro por amor a los escogidos. ¿Son escogidos? Sí, pero ¿qué hago? Lo sufro. Y lo mismo acá, hermanos, en la perseverancia. ¿Dios va a hacer perseverar a los suyos? Sí, los va a hacer perseverar. Pero ¿qué es lo que saber que Dios va a preservar a los suyos, ¿qué debe llevarme a mí a hacer? A exhortar, a exhortar. Debe ser unánimo, hermanos. ¿Se dan cuenta? La soberanía de Dios debe ser unánimo para hacer algo. Saber que Dios me hace a santificar, me anima a esforzarme en la santificación. Me anima a luchar con el pecado. Porque sé que Dios lo va a hacer. Es precioso, sé que Dios lo va a hacer. Y me anima a esforzarme. Saber que Dios va a salvar a personas. Me anima a predicar. Porque a pesar de que parecen que nadie va a creer, Dios va a salvar a los suyos. Y me anima. Y de la misma manera, hermanos, de la misma manera, saber que Dios va a preservar a los suyos debe animarme a exhortar. Debe animarme a exhortar. Si yo te quiero vender algo que es de oro, no sé mucho de oro, porque no tengo mucho oro, pero aquellos que saben, una de las maneras de ver la calidad del oro es poniéndolo en el fuego, ¿no? Esa es la realidad. Si yo te quiero vender algo de oro, ¿te va a dar miedo meterlo en el fuego? Todavía no te lo vendí, te lo quiero vender. ¿Te va a dar miedo meterlo en el fuego? No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si es de oro, ¿qué va a pasar? No le va a pasar nada, al contrario, hasta entiendo que se purifica. Bueno, hermanos, saber que Dios va a preservar a los suyos debe ser un ánimo para exhortar. Debe ser un ánimo. Y si la persona se enoja, y bueno, yo no puedo hacer nada. Lo hemos leído en el libro me encanta, en el libro de la membresía, la mayoría de acá lo han leído. En el caso de Mono, no sé si recuerdan Mono, este hombre que en un momento se hace miembro de la iglesia y esta persona estaba de manera ilegal en el país y se le exhorta a que arregle las cuentas y no quiere. Y no quiere, y se lo excomulga la iglesia. Pero Mono era un creyente. Y tiempo después escribe una carta diciendo que estaba en su país perseverando. Estaba en su país perseverando, porque era un verdadero creyente. Entonces, hermano, si hay algo a mí, en lo personal, y espero que ese sea ya terminando el ánimo para vos, si hay algo que me anima a exhortar a alguien, es la perseverancia de los santos. Me anima. Y te tiene que animar a vos también. La persona de vuelta, ¿no? No está esperando que la rescates, no está esperando. Pero vos te acercás igual y lo exhortás. Y quizás la persona se enoja. Y vos qué me decís y qué te metés y por qué. Y, no sé, hasta quizás como Mono. Se va de la iglesia. Pero si es un creyente, Dios lo va a hacer perseverar. Porque los creyentes perseveran. Entonces, no tengas miedo de exhortar a un hermano. Quizás se enoje, quizás lidie. Eso es un tema de él y de Dios. Pero qué precioso. Vos sabés que no va a fallar. Si es un verdadero creyente, no va a fallar. Y vale la pena. Y qué precioso, hermanos. Dios va a salvar a quien Él quiera. Pero qué precioso que Dios me use a mí para cambiar la eternidad de una persona. Qué precioso que alguien va a estar en la eternidad para siempre, porque así es la eternidad. Con Dios, disfrutando de su presencia, de la comunión con otros, porque Dios me usó a mí, porque yo un día le hablé. Impresionante, qué impresionante. Bueno, de la misma manera, hermanos, qué precioso que Dios quiere usarme a mí, para que uno de sus hijos no se pierda. No se va a perder, porque Dios lo va a preservar, así lo hemos visto. Pero qué precioso que Dios me quiere usar a mí. Y así quiere animar Santiago a estos hermanos. Probablemente en una iglesia donde están todos peleados y murmuran, los quiere animar. Hermanos, si alguno se está atreviendo, andá, confrontalo, no tengas miedo. Y si se enoja, no importa, hacelo. Porque si es un creyente va a perseverar. Pero qué hermoso que Dios te quiere usar a vos. Y qué hermoso que en un sentido esta persona no se pierda porque vos le hablaste. Bueno, porque Dios lo hizo perseverar, por supuesto, claro que sí. Pero acá Santiago va a la responsabilidad del hombre porque vos le hablaste. Así que, hermanos, la iglesia no es un club. La iglesia no es un club. La iglesia no es un lugar donde nosotros estamos levantando encuestas para ver qué le gustaría a cada persona y tratar de ir supliendo todas sus necesidades. No.
La iglesia es una familia, entre otras cosas, entre otras metáforas, pero es una familia. Y ese es el concepto acá de hermanos. Es una familia donde nos cuidamos unos a otros, donde velamos unos por otros, donde nos preocupamos. Si vos te haces miembro de una iglesia, no te haces miembro de una iglesia para que la iglesia satisfaga tus necesidades. Si no, vos te haces miembro de una iglesia, entiendo que así lo han leído, ya algún grupo se ha juntado. Y bueno, no estaba planificado así, pero bueno, el Señor así lo planifica. En el libro que vamos a leer, qué precioso, hermanos, qué precioso que Dios nos quiere usar a nosotros. Qué precioso. Así que si vos sos miembro de esta iglesia, tu responsabilidad, ¿cuál es? ¿Cuál es tu responsabilidad? Velar, esa es tu responsabilidad. Y si ves a un hermano que está desviando, ¿qué haces? Andá a hablar. A veces necesitamos hablar con algún líder que nos oriente, pero andá a hablar. Y confiamos que Dios lo va a hacer perseverar. Pero para cerrar, también quiero pensar en la otra moneda. ¿Qué pasa cuando alguien no persevera? Hermanos, nosotros lamentablemente mal utilizamos la soberanía de Dios. La mal utilizamos. La usamos para no predicar el Evangelio y la usamos, en este caso pensando en la seguridad de salvación, la usamos para darle seguridad de salvación a una persona que la Biblia jamás le da seguridad de salvación. Jamás, nunca. La Biblia no se la da. Porque Pablo dice, no, si perseverare, si tal cosa. La Biblia no se la da. Pero nosotros mal utilizamos la seguridad de salvación. Y hay una persona que se extravía de la verdad, puede ser en doctrina, o sea, que niegue las verdades fundamentales del Evangelio, o en práctica, sigue creyendo esas doctrinas, pero ya no se congrega, ya no vive. Y nosotros venimos acá y le decimos, vos sos un hermano, no perdiste la salvación, pues la salvación se puede perder. Y le empezamos a dar seguridad de salvación a alguien que le tendríamos que decir, quizás vos no seas un creyente, quizás vos no seas un creyente. Y quizás ese sea tu caso. Quizás ese sea tu caso, yo no lo sé. Si vos estás acá y no sos un creyente, notás que no sos un creyente, el llamado para vos es que te arrepientas. Yo no lo sé, no puedo ver tu corazón. Dios sí lo ve. Y si vos no sos un creyente, el llamado para vos es que te arrepientas. No es que te esfuerces por hacer obras cristianas. Es que te arrepientas de tus pecados y creas solamente en Cristo para la salvación. Que Él es Dios hecho hombre, muriendo en lugar del pecador, resucitando el tercer día y demostrando que es poderoso para vencer la muerte y salvar a todos aquel que va a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, si vos estás aquí y te das cuenta que no hay vida espiritual, no hay pulso, no respirás, porque no sos un creyente, la buena noticia es que podés tener el perdón de Dios hoy mismo, ahora mismo, si te humillás delante de Dios y crees en su Hijo como su único y suficiente Salvador. Oramos. Amado Dios, queremos agradecerte por tu palabra, pedirte que nos ayudes, Dios. Por favor, la tarea es ardua. Señor, la responsabilidad de cada uno como miembros de la iglesia es dura, pero queremos, Señor, ser fieles a ti. Queremos pedirte que nos ayudes, Dios, a velar, a exhortarnos, a amarnos unos a otros, por favor. Que todos nosotros estemos velando los unos por los otros, exhortándonos. Y que este sea un pasaje, Dios, que nos anime, por favor. Nos anime en momentos difíciles a poder hablar tu palabra, a poder exhortar, por favor, Señor. Ayúdanos. Y también te pedimos por lo que están en medio nuestro que no te conocen. Quizá alguien acá, tú le acabas de dar claridad, Señor, de que no es un creyente. Te ruego, Dios, que si es el caso, tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.